Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan comenzado bien el año 2024 y hoy tenemos para reflexionar algunos versículos del libro de San Juan y vamos a verlo ahora. El libro de San Juan, capítulo 12, desde el versículo 44. Y vamos a leerlo, vamos a analizarlo, vamos a reflexionar sobre esto que nos enseña el Señor Jesucristo. Dice así, capítulo 12 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 44. Dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, acá tenemos una declaración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está declarando a sus discípulos que verdaderamente Él es enviado del Padre. Su Padre lo envió. El Señor Jesucristo es un enviado porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que habiendo hablado Dios por tanto tiempo por medio de sus santos hombres, los profetas, ahora en este tiempo, dice, habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y acá Jesucristo nos está aclarando algún tema. ¿Por qué Jesucristo está declarando estas cosas? Y ahora lo vamos a ver si seguimos los versículos. Y dice así, versículo 45, y el que me ve al que me envió. O sea, fíjense en cuál es, digamos, el grado de identificación que el Señor Jesucristo tiene con su Padre. Dice que el que lo ve a Él, ve al Padre. Y continuamos. Yo, dice Jesucristo acá, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros vemos un mundo iluminado, vemos tanta energía que se gasta para iluminar todo. A mí me hacen reír, ¿no es cierto? Esas luces que ponen mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Para crear un halo de luz. Y es toda energía perdida esa, ¿no? Porque no está iluminando nada, está iluminando un poco la atmósfera para crear un aurea, ¿no? Y, y todo el mundo dice, qué iluminación, pero verdaderamente el que ilumina el mundo es el Señor Jesucristo, ¿no? Porque él mismo dice, yo la luz, Él es la luz del mundo. ¿Y para qué ha venido? Dice, para que el que cree en Él no permanezca en tinieblas. O sea, es una luz que uno cree en esa luz y ya no permanece en tinieblas. O sea, se ilumina todo, inicia a comprender todo. Continúa, versículo 47. Al que oye mis palabras y no la guarda, eso es claro, ¿no es cierto? Yo no le juzgo. Esto es interesante lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. O sea, tengamos cuidado con esto. Exactamente, el Señor Jesucristo no vino a juzgar el mundo, porque el mundo está perdido. Él vino a salvar el mundo. Pero cuidado y atento, la próxima vez que venga el Señor Jesucristo, en su retorno, vendrá a juzgar el mundo. ¿No es cierto? Él, cuando Él está sobre la tierra encarnado, Él es Dios encarnado, es el Hijo del Padre, y Él vino a salvar el mundo. No que todo el mundo será salvado, sino que todos aquellos que creen en Él serán salvados. Continuamos. Dice, el que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahora, nosotros decimos, el que rechaza al Señor Jesucristo, tiene quien le juzgue. Alguno diría, bueno, es Dios que lo va a juzgar. Ahora, veamos qué dice el Señor Jesucristo en estos versículos, ¿no? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra de Dios, la que va a juzgar a todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. La palabra, lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que el Señor Jesucristo enseñó e indicó. Ahora, damos un poco más adelante en el versículo 49. Dice así, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida, vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tenemos un mensaje de Dios, Dios Padre acá. Este mensaje de Dios Padre nos está indicando algunas cosas. Acá el Señor Jesucristo está en una función. El siervo que vino a declarar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es Dios, pero Él en su condición humana, cuando Él fue encarnado, entonces Él está dando el mensaje del Padre. El mensaje del Padre es más que importante. Imagínense en ustedes personas en tinieblas. Y así está el mundo. El mundo piensa que ve, pero no ve. ¿Por qué no ve? Porque el pecado lo ha cegado. Satanás se encarga de eso. Satanás te hace ver la luz de él. La luz de él es la luz del mundo. Te muestra cosas que parecieran buenas, pero como dicen algunos, es carne podrida. Todas las cosas que el diablo te muestra es carne podrida. Y hay tantos que comen de esa carne podrida y después tienen las consecuencias. Ahora, ¿cuál es el remedio que tenemos para no comer la carne podrida que te ofrece Satanás, que te ofrece el mundo, que te ofrece toda esta civilización corrupta y perdida? La palabra de Dios. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Dice, y lo repetimos otra vez, dice, yo la luz, está hablando el Señor Jesucristo, es la luz, Él es la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, ¿qué significa no permanezca en tinieblas? Estamos en tinieblas, estamos en una tiniebla espesa. Estamos viendo todas las cosas que suceden, personas riquísimas que llegan a la muerte, mueren, dejan una cantidad de dinero enorme y todos sus hijos, su familia, se pelean por ese dinero. Es terrible eso. Es terrible todo lo que sucede en el mundo, toda la corrupción del mundo. Es terrible todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Todos van por el poder, todos quieren el poder, todos quieren la gloria, pero el único que tiene la gloria es el Señor Jesucristo. Y tendremos la gloria del Señor Jesucristo si creemos en Él y permanecemos en Él. Entonces, estimado amigo y amiga en Cristo, o aquellos que todavía no creen en el Señor Jesucristo, están en tinieblas. Lo lamento decírtelo,
pero estoy repitiendo lo que dijo el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás creyendo al Padre. Si crees al Padre, crees al Espíritu Santo. Quiere decir que esas cosas te hacen ver que hay algo más que este mundo. Este mundo te presenta cosas que son carne podrida. ¿Alguna vez te arrimaste a la carne podrida? ¿La oliste? Es terriblemente fea y hace mal. Eso es lo que te vende Satanás y lo que te vende este mundo. Cree en el Señor Jesucristo y se te va a descorrer toda esa tiniebla que en este momento tú crees que no está. Pero justamente tú crees que no está porque estás dentro de la tiniebla. El único que te puede sacar de esa tiniebla es la luz, que es el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Comienza este año y comiénzalo en Cristo. ¿Cómo se puede hacer eso? Tú debes pedir al Señor Jesucristo que te salve. Tú crees en el Señor Jesucristo y le debes pedir, Señor Jesucristo, aunque el mundo no crea, yo creo. Y yo creo que tú eres la luz. Y cuando tú me ilumines, entonces yo veré todas las cosas realmente como son. Veré la realidad. Y si tú ves la realidad, entonces vas a saber cómo caminar y no en tinieblas. Y nosotros que somos creyentes en Cristo de algunos años, ¿qué tenemos que hacer? No olvidar estas cosas. Nosotros pensamos, con el uso que hacemos de la carne, porque nosotros también vivimos en la carne, a veces nos contagiamos de esas tinieblas que están dando vuelta. Y a veces creemos que es una cosa buena y no es buena. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos. Atentos y estar siempre en comunión con Dios. ¿Cómo podemos hacer para estar en comunión con Dios? Arrepentirnos, pedir perdón al Señor y continuar adelante. Bueno, espero que estén bien y que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana. Le doy un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.